Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. El episodio de hoy vamos a contar, gracias a una entrevista que me han hecho de la Asociación de Biotecnólogos de la región de Murcia. Han estado interesados en ver la investigación que hacemos en nuestro grupo, el grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de alto rendimiento. Entonces, el episodio de hoy va a ser una serie de preguntas que ha hecho esta asociación, también algunas otras preguntas de los oyentes. Entonces va a ser el primer episodio del podcast donde contamos un poco más en detalle la investigación que hacemos en el grupo y también algunas otras preguntas relacionadas en lo que es la bioinformática estructural, cómo se aplica al mundo del descubrimiento de fármacos y otros mundos relacionados con la biotecnología, y todo desde el punto de vista de los biotecnólogos. Como introducción a lo que hacemos nosotros, creo que puede estar bien, así que os dejo el episodio, os dejo la entrevista, espero que os resulte de interés. Venga, ahí vamos. Bienvenidos a un café con Biotopis, organizado por la Asociación de Biotecnólogos de la región de Murcia. Mi nombre es John, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Murcia y hoy tenemos con nosotros a Horacio, que es un profesor de Ingeniería Informática en la UCAN e investigador principal del grupo de Bioinformática Estructural y Computación de Alto Rendimiento. Sí, un poco largo el nombre, pero la verdad potente se nota. Bueno, Horacio, ¿quieres añadir algo más a tu presentación? No, está bien, gracias. Bueno, entonces, la dinámica es un poco, yo voy a ir haciendo unas preguntas y Horacio va a ir respondiéndonos según sus investigaciones y según su experiencia. Bueno, primero de todo, ¿cuáles de tus investigaciones han tenido importancia en tu trayectoria científica y en la sociedad murciana o española? Vale, primero, para poder explicar esa pregunta y otras que me imagino, os voy a presentar un poco, de manera muy breve, tanto mi trayectoria como lo que hacemos, ¿vale? Entonces, comentar, yo estudié Ciencias Químicas en la Universidad de Murcia y luego me especialicé en lo que es Química Física. Luego hice mi doctorado también en la Universidad de Murcia, en el Departamento de Química Física, y podemos decir que hice un doctorado en Química Computacional. ¿Por qué hice un doctorado en Química Computacional? Porque se me daba muy mal el laboratorio y entonces me tiré a los ordenadores. Somos muchos los que seguimos esa línea. Y durante mi doctorado, en lo que yo trabajé fue en el modelado de sistemas de macromoléculas biológicas para simular sus propiedades hidrodinámicas en disolución. Luego, cerca de 2006, hice mi postdoc, me fui a Alemania, al Instituto Tecnológico de Karlsruhe, y ahí cambié completamente mi línea de investigación y me dediqué a simular los métodos de docking molecular en lo que aquel entonces eran las arquitecturas computacionales paralelas más avanzadas que existían, que era el procesador CEL. Ahora todo el mundo se habrá olvidado de eso, pero es uno de los procesadores principales que lleva la videoconsola PlayStation 3. Eso quizás ya dice un poco más. Hubo un boom en aquella época, pero ese boom cayó al poco porque se empezó a democratizar el uso de las GPUs, las tarjetas gráficas, las de videojuegos, para cálculo científico. Y yo seguí en esa línea, estuve 4 años en Alemania y empezamos a implementar estos métodos de docking en esas arquitecturas. Luego conseguí un contrato Marie Curie, estando en Alemania, y luego volví a la Universidad de Murcia de postdoc cerca de 2011. Estuve 2 años en la Facultad de Informática, continué especializándome en el desarrollo de esta serie de métodos en GPUs
y luego cerca de 2013, desde entonces estoy contratado como investigador en la UCAM y dirijo el grupo de investigación que han mencionado. Y entonces este grupo se podría resumir a que se dedica como que tiene 4 pilares, ¿no? Uno de ellos es el desarrollo de métodos de bioinformática estructural, nuevos métodos o mejora de los ya existentes. Ese sería el primer pilar. El segundo pilar sería la implementación de dichos métodos en supercomputadores o arquitecturas de computación de alto rendimiento, porque aquí siempre tenemos un cuello de botella en cuanto a los cálculos que es necesario realizar, que son bastante costosos. También otro pilar sería siempre que sea posible, poner a disposición de toda la sociedad científica internacional el uso de dichas herramientas, normalmente a través de portales web y que sean fáciles de usar. Tenemos muy en cuenta la experiencia de usuario. Otro pilar sería todas estas herramientas que desarrollamos y que implementamos en supercomputadores, nosotros las aplicamos directamente a proyectos en diversos contextos de relevancia farmacológica, nutracéutica, etcétera. Ahí trabajamos en varios proyectos. Y el último pilar sería el tratar de licenciar esos compuestos a diversas industrias para que su desarrollo pueda continuar. Porque nosotros somos un grupo multidisciplinar con gente que viene de parte de informática, de química como yo, de física, de biología. Somos un grupo computacional y no tenemos el potencial para poder continuar el desarrollo de esos compuestos. Ahí te hace falta una empresa potente que puede estar detrás, etcétera, aunque depende también mucho del tipo de proyecto, ¿no? Entonces, ese sería un poco el esquema de nuestro grupo de investigación. Antes me has preguntado, ¿cuál sería lo más importante que has obtenido en tu trayectoria científica? Bueno, pues una vez explicado esto, es difícil decir algo más importante, pero si te lo comento por fases, durante mi doctorado participé en la elaboración de un software que se utiliza para el modelado de macromoléculas biológicas, un software que se llama Simuflex, en mi etapa en la Universidad de Murcia, y estoy bastante contento con mi contribución a ese software. Luego, también estoy bastante contento con los desarrollos en los que he participado. Hemos tenido y tenemos algunas publicaciones de referencia internacional en el desarrollo de métodos de docking en GPU. ¿Por qué en GPU? Bueno, pues porque el tiempo de computación necesario es un cuello de botella y mediante estas arquitecturas computacionales se puede mejorar drásticamente. Y no solo por eso, sino porque al mismo tiempo, al ganar tanta potencia de cómputo, lo de tanta es un poco entre comillas, hemos añadido nuevas mejoras metodológicas que antes pues no existían. Y, por ejemplo, hay una técnica en particular que se llama blind docking, que pensamos que la hemos desarrollado de manera bastante eficiente y, al mismo tiempo, la hemos puesto a disposición de la comunidad científica a través de un portal web que todo el mundo puede acceder y ahí estamos teniendo un feedback muy, muy bueno. No hay ningún otro software ahora mismo que implemente esa técnica de esta manera. Hay de otras, pero no de esta manera. Y ahora mismo, mira, te puedo decir, para que te hagas una idea, hay unas 70 publicaciones que han utilizado el servidor sin que nosotros hayamos publicado nada todavía. Todo por el boca a boca. Por el boca a boca. La gente lo va usando en publicaciones, etcétera. Entonces, yo ahí estoy particularmente contento. Luego, en cuanto a los desarrollos que hemos hecho, estoy particularmente contento de un proyecto que desarrollamos en 2016, que fue es cuando surgió todo esto del virus del Zika. Ahora ya se ha olvidado. Entre que ha pasado tiempo, ha disminuido el calado de esa enfermedad y que estamos con el COVID, pero fue para nosotros un tiempo importante porque en el espacio de 3 o 4 meses, desde que se conoció la importancia de la enfermedad en el contexto de los Juegos Olímpicos en Brasil en 2016, nos pusimos a trabajar en ese proyecto de manera proactiva y conseguimos, en colaboración con la Universidad de Hong Kong, conseguimos reposicionar un fármaco que se utilizaba como antibiótico, conseguimos reposicionarlo como un remedio para el Zika. Llegamos a la fase de modelos in vivo, en un espacio de unos 7 meses, recuerdo. Y en ratones funcionaba bastante bien. Ahora mismo estamos intentando llevar el compuesto a fases clínicas, pero está la cosa muy difícil porque ahora todo es COVID. Ahora todo es COVID y también porque, por suerte, el Zika ha disminuido bastante, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí qué es lo más importante, pues te podría decir muchas cosas, pero estas que te he comentado creo que serían por las más importantes ahora mismo.
Sí, digamos que la parte de los programas y la bioinformática acelera sobre todo los procesos de encontrar fármacos, digamos, de descubrir esos compuestos bioactivos, me imagino, ¿no? Exactamente. Por una parte la acelera en el sentido, inicialmente se pensaba que lo aceleraba en el sentido de la velocidad, pero también es importante, bueno, añadir nuevas metodologías que te permitan ver compuestos que, aunque tú seas bastante rápido, esos métodos deben ser capaces de incorporar algunas nuevas metodologías para aumentar la predictividad, la capacidad predictiva de esos métodos. Es decir, no todo es velocidad, básicamente. Bueno, y ahora mismo, ¿en qué usted está investigando y su grupo? Digamos, su grupo y usted en qué está investigando en este momento o qué línea destacaría principalmente que está ahí machacándose ahora mismo. Bueno, pues como antes he presentado de manera bastante resumida el grupo, ya he comentado los pilares principales. Básicamente, a muy grandes rasgos estamos trabajando en eso. Y si me preguntas cosas más, si cuento cosas más específicas, ahora mismo estamos en 4 contextos de aplicación importantes. Uno de ellos es el cáncer. Estamos en el desarrollo de nuevos compuestos en el contexto del cáncer, tanto nuevos compuestos como compuestos reposicionados. Ahí en el contexto del cáncer, nuestro mayor éxito ahora mismo ha sido un compuesto que es un antidepresivo, la imipramina. Ahí hemos avanzado bastante en la cadena de valor y ese compuesto ahora mismo, desde que lo propusimos, se hicieron en primer lugar todos los ensayos in vitro, in vivo, se hicieron in vivo tanto en modelos de pez cebra como en modelos de ratón y ahora mismo hemos conseguido que ese compuesto llegue a los ensayos clínicos. Se han comenzado los ensayos clínicos aquí en la región de Murcia, gracias a la financiación del Instituto Carlos III. Y si todo va bien, también se realizarán otros ensayos clínicos paralelos, tanto en Estados Unidos como en Australia. Esa sería para nosotros una de las aplicaciones que más lejos ha llegado. También en el contexto del COVID-19, esto empezamos a trabajar, cuando empezó por la pandemia y estamos colaborando con una farmacéutica, no puedo dar más detalles, y son los que están llevando ahora mismo, por motivo de confidencialidad, y están llevando a cabo los ensayos, están saliendo unos resultados bastante interesantes y espero dentro de poco que podamos dar más detalles de todo eso. Otros 2 contextos farmacológicos serían, estamos también trabajando en obesidad. Hemos descubierto un compuesto de origen natural que tiene efectos similares a un fármaco que ya se utiliza mucho, es el Orlistat o Xenical, si no lo conocéis mejor, pero ayuda a la pérdida de peso básicamente inhibiendo el metabolismo de las grasas. Eso en cuanto a contextos. Voy a estar contando más. Luego, en cuanto a metodología, estamos ahora mismo también en un proyecto europeo relacionado con la inteligencia artificial para aplicarlo a contextos de medicina personalizada, ¿vale? Algunas de las cosas que he comentado antes, se dice, vale, existe esta enfermedad, existen estas proteínas diana, vamos a descubrir ciertos compuestos bioactivos ante estas proteínas diana, pero suponemos que la enfermedad es igual para todo el mundo, cuando muchas veces pues no es así. Y el tratamiento debe ser personalizado. Entonces, ahí es un proyecto europeo. Luego puedo pasar el enlace y estamos aplicando nuevas técnicas de inteligencia artificial y ahí la novedad principal sería que, digamos que en el pasado se han utilizado técnicas como redes neuronales, deep learning, que ha sido bastante famoso. Esas técnicas funcionan en el sentido de que son capaces de producir unas predicciones bastante eficientes, pero no se sabe por qué. No se sabe por qué la máquina dice que hace una predicción u otra. Entonces, estamos en una línea que se llama Machine Learning interpretable para extraer de la máquina cuáles son las reglas por las cuales la máquina está diciendo una cosa. Porque puede pasar una cosa muy importante, que cuando tú la has entrenado, las reglas que ha utilizado la máquina, aunque son capaces de clasificar, no tienen ningún sentido cuando le pasas un dato de entrenamiento que está fuera del contexto de entrenamiento. Y eso puede ser un problema bastante grave, sobre todo si estás trabajando con fármacos. Esos serían un poco los temas que estamos ahora mismo trabajando bastante. Bueno, hemos hablado de muchos tipos de compuestos
que ahora mismo estáis investigando, pero a mí me gustaría saber cómo se descubren estos nuevos compuestos bioactivos que son de tanto interés comercial. Es decir, vuestro grupo, digamos, ¿cómo se hace esto? Desde vuestra perspectiva más bioinformática, evidentemente. Claro, claro. Bien, a la hora de descubrir compuestos bioactivos hay muchas aproximaciones, ¿eh? Nos podíamos ir a la medicina tradicional china, que nadie se sabe cómo, muy bien, ¿no? A veces era ensayo-error, a veces no lo sé, pero bueno, si nos vamos al método que nosotros utilizamos, es un método que en inglés se llama Virtual Screening, cribado virtual, y en lo que consiste es en simular o intentar reproducir en el ordenador el proceso mediante el cual determinadas moléculas pequeñas, posibles compuestos bioactivos, interaccionan con ciertas proteínas diana. Entonces, ¿cómo se desarrollan esta serie de proyectos? Pues puede ocurrir en dos direcciones. Una de las direcciones es, alguien llega a nosotros y nos dice, mira, tenemos este problema, tenemos este contexto, a trabajar con nosotros y proponernos un nuevo inhibidor, un nuevo compuesto bioactivo, lo que sea. Entonces, nosotros pues, lo evaluamos, vemos si hay cantidad suficiente de información para que nosotros podamos trabajar en él. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, al menos hay una proteína diana identificada en ese contexto y, por ejemplo, existe su estructura cristalográfica para nosotros poder trabajar de manera estructural, o que al menos se conocen varios compuestos bioactivos en ese contexto y nosotros a partir de ahí intentamos crear un modelo para obtener otros que mejoren esos compuestos previos, ¿no? Entonces, esa sería una posible vía. Otra posible vía es que a nosotros nos interesa trabajar en algún contexto, como el que he comentado del virus del Zika, y entonces buscamos toda la información posible que hay en ese momento y luego buscamos grupos experimentales, nacionales o internacionales, que sepamos que pueden acometer los experimentos. Esa parte no es fácil, pero esa sería una vía, es decir, o vienen a nosotros o nosotros vamos a ello. Pero aquí, en ambos casos, aplicaríamos estas técnicas de cribado virtual desde cero. Es decir, hacemos una predicción, son unos compuestos, estos son cálculos, estos compuestos hay que comprobarlos. Pero a veces también lo que sucede es que viene alguien y dice, bien, una compañía farmacéutica, otro grupo de investigación, existen unas instalaciones, infraestructuras, high throughput screening, cribado de alto rendimiento, en este caso experimental, han hecho una serie de ensayos, han obtenido una serie de compuestos, algunos hits, pero no saben por qué han salido esos compuestos. Entonces, nosotros cogemos esos datos e intentamos dar una razón de por qué han salido. Estos compuestos han salido porque necesitas un grupo sulfonilo aquí, un grupo aromático por allá, y si lo quieres optimizar tienes que añadir aquí una cadena lateral, un grupo amino, lo que sea. Entonces, esas serían un poco pues, las dos vías. Y ahí hemos trabajado tanto con empresas farmacéuticas como algunas de empresas alimentarias también, porque estas técnicas no solo se limitan a descubrir fármacos. Al simular interacciones proteína-ligando, estas se encuentran en muchos otros contextos, incluso contextos petroquímicos, agroquímicos, insecticidas, en muchos otros. Bueno, has comentado, digamos, la parte de proteína y compuestos que se unen a la proteína. Eso es lo que se denomina el docking molecular. Es verdad que vosotros tenéis, digamos, muchos trabajos relacionados con programas que también habéis hecho. Entonces, me gustaría saber, digamos, el docking molecular, cómo ayuda a las empresas a este mundo del descubrimiento de compuestos o a la evaluación de estos compuestos bioactivos. Pues bien, el docking molecular, bueno, antes he comentado que existe la técnica de cribado virtual, que es una generalidad donde lo que se pretende es, en un contexto determinado, ya sea farmacológico o nutracéutico o el tipo que sea, proporcionar o descubrir un compuesto bioactivo, ¿vale? Eso es el cribado virtual. Pero, importante, dentro del cribado virtual hay varias técnicas. Una de esas técnicas es el docking molecular. El docking molecular sería, dentro del cribado virtual, lo que comúnmente se llama técnicas de cribado virtual basadas en la estructura. Es decir, necesito tener información estructural sobre la proteína diana que me interesa, por el motivo que sea. Ya sea porque es una proteína maligna, si queremos decirlo así, o lo que sea. Y entonces, cuando yo tengo esa estructura, cuando esa estructura está disponible, esto lo podemos imaginar como la típica analogía cerradura-llave. Yo tengo esa proteína me la imagino como una cerradura,
Entonces, mi objetivo ahí es ver, yo tengo una colección de llaves, millones de llaves, posibles compuestos que la puedan inactivar, ver de todas esas llaves cuál puede bloquear mejor esa cerradura. Entonces, eso le puede venir bien tanto a empresas. Yo no hago mucho la distinción entre empresas y grupos de investigación, porque el problema puede ser el mismo, solo que enfrentado desde diferentes ámbitos, principalmente con diferente presupuesto y diferentes instalaciones. Pero el problema a nivel molecular sigue siendo el mismo. Entonces, decir que es una técnica, no es la única y tiene también sus limitaciones. Tiene muchas limitaciones. Una de las principales es que se supone que la estructura de esa cerradura es una estructura rígida y muchas veces pues, no es así. Y otras veces también lo que sucede es que no está disponible la foto de ese candado, de esa cerradura. Y entonces tienes que crear una cosa que se llama modelo por homología, que tiene una serie de imprecisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, a día de hoy el docking molecular es una técnica que se emplea a escala rutinaria en empresas farmacéuticas grandes. Casi todas las empresas grandes farmacéuticas tienen un departamento de química computacional. Si tú te vas a LinkedIn, buscas ofertas de trabajo de química computacional, te van a salir muchas de las farmacéuticas grandes. Ahora, si te vas a empresas más pequeñas o medianas, ya la cosa no está tan clara y ese tipo de empresas suelen colaborar con o grupos de investigación desde el área, como fuéramos nosotros, pero rara vez tienen ellos un propio departamento para hacer este tipo de cálculos. Bueno, y para usted, digamos, el software que destacaría que hayan diseñado por sus aplicaciones, ¿cuál sería, digamos? ¿Cuál crees que, bueno, has comentado antes el que tenía un montón de publicaciones, pero es verdad que imagino que tendréis muchos tipos y, claro, no sé, digamos, imagino que los relacionados con el docking molecular serán bastante importantes. Sí, sí, efectivamente. Si me preguntas por destacar algún software, te destacaría ese, Blind Docking Server, porque no solo la idea que hay detrás, que es la idea de Blind Docking, sino que además, al estar disponible de manera abierta a través de Internet, para nosotros es un placer que otros investigadores de cualquier parte del mundo, sin ninguna propaganda de ningún tipo, vayan, lo utilicen, publiquen, algunas veces en revistas como Science Translational Medicine, que es una revista de muy alto impacto. Eso para nosotros, pues estamos bastante contentos con eso, pero ahí al final hablamos de la técnica del docking. Nosotros, por otra parte, hemos desarrollado otro software que de momento únicamente utilizamos de manera interna, donde utilizamos todas las técnicas, una gran cantidad de técnicas de cribado virtual, porque tenemos docking molecular, es una técnica basada en la estructura, la dinámica molecular también, ese sería el paquete cribado virtual basado en la estructura, pero luego tienes otro bloque que solo se basa en información sobre compuestos bioactivos y tenemos modelado farmacofórico, modelado electrostático, machine learning y nosotros el mayor potencial que hemos visto hasta ahora es cuando utilizamos en consenso todas estas técnicas. Aplicamos todas al mismo tiempo un problema y cuando de 7 técnicas, 6 te están apuntando un compuesto, eso suele funcionar bastante bien. Y eso es en contraste a lo que hacen muchas otras empresas que utilizan una única técnica, a veces un software bastante caro y solo utilizan esa. Eso es un poco peligroso porque cualquier técnica, no hay ninguna técnica perfecta al 100%, va a tener una serie de imprecisiones y normalmente los métodos en consenso, si los utilizas con cuidado, te van a dar un mayor porcentaje de éxito. Bueno, antes has comentado algo de que era difícil de interpretar los resultados que daban, sobre todo la inteligencia artificial, el machine learning. Que la pregunta que me gustaría hacer es ¿cómo funcionan estos softwares? Digamos, es algo un poco abstracto para gente que venga de biología, digamos, sobre todo la inteligencia artificial, el machine learning. Bueno, en realidad, para la gente que venga de biología, le debería ser más fácil entender el machine learning que para alguien que venga de química, porque su funcionamiento, sus ideas, es un poco imitación de cómo funciona el sistema nervioso. Aunque aquí hay mucho para hablar, etcétera, pero eso es un poco un intento de imitar, que todavía hay muchísimo... Me imagino de ahí el nombre redes neuronales. ¿Se parece Exactamente, sí.
Pero bueno, eso está todavía, aunque estemos en 2021, ese intento de analogía se ha avanzado muchísimo, pero para mí lo verdaderamente importante es que todavía se puede avanzar muchísimo más, porque a pesar de todo el hype, de toda la moda de Machine Learning y todas estas cosas, todavía hay mucho que se debe mejorar y sobre todo es que hay un amplio margen de mejora. Eso sería para mí pues, lo más importante. No sé si se contesta a tu pregunta. Bueno, sí, a ver, nos ayuda un poco. Sí, para la gente que no es experta en el ámbito de las redes neuronales, nos quedamos un poco de que simulan un poco lo que es en biología nuestra neuronología, nuestro Sí, sistema nervioso en general. pero una cosa importante, cuando hablamos de los métodos de Machine Learning, uno de ellos, pues digamos que son esas redes neuronales, ¿vale? Pero existe una gran cantidad de técnicas, algunas que son un poco más abstractas, a máquinas de soporte vectorial, a bosques aleatorios. Hay muchas otras técnicas que ya no tienen, que no son como una analogía biológica del funcionamiento del cerebro humano. Entonces hay muchísimas. Cuando uno se enfrenta a ellas desde cero, es a veces un poco complicado intentar entender qué es lo que está haciendo el algoritmo. A veces, aunque parezca una barbaridad, es mucho más práctico aprender a manejarlo, ver cómo se obtienen resultados y sobre todo ver si uno es capaz de extraer reglas de por qué un algoritmo te da una predicción u otra, porque si te metes a intentar entender las matemáticas que hay detrás, a veces es un pozo sin fondo. Eso yo se lo dejaría más a los informáticos puros o quizás incluso gente de matemáticas abstractas porque tiene mucho fondo. Vale, muchas gracias. Bueno, y por último, cuéntenos algo de algún compuesto bioactivo que haya evaluado que tenga gran relevancia en la industria farmacéutica. Es decir, cuéntenos una anécdota o algún compuesto que, bueno, nos ha contado antes el tema del Zika, digamos, antivirales, pero imagino que alguna anécdota más tendrá relacionada con estos compuestos que han evaluado. Pues anécdotas que sean graciosas, no sé, pero hay muchas. También hay que tener en cuenta que la realidad es que los métodos de cribado virtual, a pesar de lo que se diga, no quiero transmitir tampoco una sensación de éxito 100%, pero las técnicas de cribado virtual tienen un porcentaje de éxito o de acierto, si quieres, 80%, por decirte algún número tal. Estas técnicas, por mucho que prepares, hay veces que no funcionan, por muchas razones. Imprecisión de los datos experimentales que estás utilizando, errores de software, hay muchas cosas. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, que cuando tú ves un paper o un compuesto que ha salido al mercado, eso es la punta del iceberg y detrás hay, por cada compuesto que ha tenido un éxito, hay 100.000 fracasos. Pero esa es la naturaleza, ¿eh? No es que haya que sentirse mal ni nada, pero es que las técnicas funcionan así. Muchas veces también pasa que en el proceso del descubrimiento de fármacos, conforme vas avanzando de las primeras fases in vitro, in vivo y ensayos clínicos, los compuestos van cayendo. Tú puedes obtener al principio, in vitro, 10.000 compuestos con una gran actividad, pero luego la van perdiendo por múltiples razones. Toxicidad, biodisponibilidad, etcétera. Entonces, eso nos ha pasado. Muchos otros proyectos que hemos participado, nuestras predicciones en algunos casos, pues no han funcionado. Luego también es cierto que hay que comentar que esta manera de trabajar es un bucle de feedback continuo. Me explico. Tú primero haces una serie de predicciones, dices, estos compuestos van a funcionar, estos no. Evalúas. Y entonces comparas lo que tú habías predicho a la realidad. Intentas entender dónde has acertado y dónde has fallado. Con esa información mejoras tu modelo y haces un segundo ciclo, tercer ciclo. Y a medida que vas progresando, vas incrementando la capacidad predictiva de tu modelo. Pero el problema a veces es un problema de tipo financiero porque no muchas veces los colaboradores experimentales, las empresas y sobre todo los tiempos son capaces de dar este bucle de manera ágil. Es muy complicado, es muy costoso. Esa es una de las razones por las cuales se tarda tanto años en sacar un compuesto al mercado. Y bueno, anécdotas, pues no se me ocurre ahora mismo ninguna que comentarte. Si se me ocurre alguna, pues ya te comentaré. Sí, me imagino que en la situación actual estamos viviendo el problema del COVID. Imagino que ahí
habrán al principio utilizado una gran potencia computacional, sobre todo para predecir, digamos, cuál es, digamos, la estructura de la proteína, digamos, a la que hay que tener en cuenta para hacer la vacuna. Imagino que en ese aspecto sí ha sido muy importante la bioinformática estructural, creo yo. Correcto. Aunque también hay que ver que si nos vamos al caso del COVID, digamos que hay, dos tipos de soluciones, digamos, ¿no? Una solución es las vacunas, que parece que está funcionando, y luego sería lo que se está intentando, que no está avanzando tanto por el momento, es otra técnica, que es todo lo que estamos comentando aquí, el desarrollo de moléculas pequeñas que pueden inhibir al virus. Eso está un poco más en pañales ahora mismo. Las vacunas se están demostrando, no sé si más eficientes, pero por lo menos sí que las tenemos aquí. Las tenemos aquí ya. Y entonces, en cuanto al desarrollo de vacunas, ahí lo que se ha seguido es una investigación un poco más experimental, sin tanta ayuda del ordenador. Es cierto que para resolver todas las estructuras de la proteína Spike, del receptor AC2 y todas estas cosas, sí que se ha empleado la bioinformática, pero solo, digamos, a nivel puntual para las estructuras. No han habido, quiero decir, cómputo intensivo no ha intervenido en desarrollar los mecanismos de producción de la proteína Spike y todas estas cosas. Ha sido una cosa como que menos bioinformática, vamos. Vale, bueno, tenemos una pregunta de José María Espinosa Bernal, que nos dice: yo utilizo en clase el PDB para impartir algunos contenidos. ¿Se puede utilizar Achilles Blind Docking Server de forma didáctica? Por supuesto, lo recomiendo. Cualquier duda me pueden preguntar, me pueden enviar un correo, lo que sea, pero el objetivo es ese, sí. Solo hay que tener en cuenta una cosa, hay muchas maneras en que se puede utilizar para manera didáctica, divulgativa. Un cálculo de blind docking es un cálculo bastante costoso porque se evalúa las interacciones de un ligando con todas las superficies de la proteína. Entonces, el cálculo es muy costoso. En un ordenador de sobremesa se podría llevar 1 o varios días. Entonces, esto se hace en un clúster de cómputo y tú puedes tener, quiero decir, desde que tú introduces lo que quieres calcular hasta que obtienes el resultado, no es inmediato. Puede tardar del orden de 3 o 4 horas o algo así. Entonces, si lo quiero utilizar en clase, yo lo que le recomendaría es, yo lo que hago a veces, no con esa herramienta, sino con otra. Tenemos otra herramienta que es específica para la diabetes y lo que hago es que les doy una introducción, les explico cómo funciona la herramienta y le doy la suficiente información como para asegurarme de que entienden los cálculos que pueden realizar y entonces durante la clase envían los cálculos. Esta proteína está ligando lo que sea. Y luego tienen que estar pendientes porque a través del correo electrónico les va a llegar un enlace cuando el cálculo haya terminado, 4 o 5 horas o lo que sea, el resultado y ahí tienen que interpretarlo. Y normalmente les pido que me envíen un informe con esa interpretación o también se puede dejar para unos días más tarde que vayan todos los alumnos, cada uno con su informe y que se discuta de manera abierta un poco entre todos. Eso es, por mi experiencia, lo que yo haría y hago, de hecho, vamos. Bueno, muchas gracias, Horacio. Antes de irnos, me gustaría, digamos, hacer un pantallazo. Así que, digamos, la gente que puede ponerse la cámara y ya, digamos, pues termina esta sesión. Entonces, bueno, voy a hacer el pantallazo y ya está. Bueno, pues muchas gracias, Horacio. Ha sido realmente muy, muy interesante porque básicamente mucha gente de aquí es de la Universidad de Murcia. No sabía, digamos, que tu grupo investigaba eso y estamos muy encantados de que estés con nosotros. Muchas gracias. Me alegro. Yo también. Gracias. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante
tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram, que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.